Good morning and welcome to the second day of hearings of the Inter-American Commission on Human Rights. Our first hearing of the morning is been requested by the Legal and Social Studies Center cells, and it is on obstacles in Argentina to compliance with the reports, decisions, and recommendations of the institutions of the Inter-American Human Rights System. We have both representatives cells and representatives of the state of Argentina with us, and an hour available for the hearing. So I would ask each side to please limit their initial comments to 20 minutes, and that will leave us a little bit of time also for questions and discussion on behalf of the Commission. We'll begin with the petitioners, and if you would please introduce yourselves as you begin. Thank you very much. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Andrea Pochac, soy directora adjunta del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, y me acompaña Paola García Rey, abogada del CELS. En primer lugar, agradecer a la Comisión Interamericana el concedernos esta audiencia, que tiene como objeto poner a consideración de la Comisión cierta información sobre el estado de situación en Argentina sobre el cumplimiento de las decisiones de organismos internacionales de derechos humanos. La Comisión, por supuesto, la más importante por la cantidad de informes y su intervención más activa, pero también la Corte Interamericana y otros organismos. El creciente número de decisiones adoptadas por la Comisión y la Corte Interamericana, así como la complejidad de las medidas por ella dispuestas para reparar las violaciones producidas, han profundizado la relevancia de este tema, pero también han revelado las dificultades que sobrevienen en la ejecución. Es por ello que nos parece que esta audiencia es fundamental y pretende contribuir en un aspecto crucial para el fortalecimiento del sistema interamericano y promover una discusión seria con el Estado argentino y la Comisión Interamericana sobre la necesidad de contar con un mecanismo nacional para la implementación de las decisiones internacionales. Sabrán que el CELS es una organización que trabaja desde su creación hace más de 30 años en el sistema interamericano de derechos humanos. Cuando la Comisión Interamericana visitó Argentina en el año 79, ya el CELS colaboró activamente en esa visita y actualmente tiene más de 40 casos ante el sistema interamericano. Es por eso que creemos que nuestra experiencia puede servir para este debate y esta discusión. Como la Comisión ha establecido en reiteradas oportunidades, la real vigencia de los derechos contenidos en la Convención depende, entre otras cosas, del efectivo cumplimiento de las decisiones de los órganos de control. Entendemos que existe un consenso internacional sobre la importancia del cumplimiento de las decisiones como paso esencial para el fortalecimiento del sistema interamericano. Ya los órganos, por un lado, han avanzado en la instauración de diversos mecanismos de seguimiento de decisiones que han ido perfeccionando en los últimos tiempos. Al mismo tiempo, los Estados también han manifestado su preocupación e interés en recibir ayuda para la creación de los mecanismos nacionales de implementación de decisiones. Así lo han expresado en el Plan de Acción de Quebec del año 2001 y en resoluciones posteriores de la Asamblea General del año 2002 y 2007. Por ello que la primera aclaración que queremos hacer es que no pretendemos en esta oportunidad generar un debate teórico sobre el carácter obligatorio o vinculante de las decisiones de la Comisión Interamericana. En primer lugar, esta es una cuestión casi zanjada en nuestro país, pues la receptividad por parte de los tribunales locales de los principios y estándares que emanan de órganos y tratados de derechos humanos ha demostrado en nuestro país una tendencia favorable. En segundo lugar, no pretendemos dar un debate teórico porque las dificultades para la implementación de las decisiones no son solo de la Comisión Interamericana, no son solo respecto de los informes de la Comisión, sino también de las sentencias de la Corte Interamericana, incluso de hasta los acuerdos de solución amistosa que incorporan reconocimientos de responsabilidad por parte del Estado argentino. Al respecto, pese a que en no pocas oportunidades los procesos de solución amistosos han permitido llegar a soluciones más generosas, su implementación tampoco ha logrado eludir los obstáculos que identificamos en esta audiencia. Por lo menos en Argentina, entonces, el problema fundamental no radica en la obligatoriedad o no de los pronunciamientos de la Comisión, sino en obstáculos reales
que impiden o limitan su cumplimiento o ejecución, no en obstáculos jurídicos, sino reales. Estos frenos se deben a distintos factores, que van desde la falta de coordinación, superposición y hasta competencia de las agencias de Estado, las limitaciones propias de un Estado federal, la voluntad política a veces, la ineficiencia de la gestión pública otras veces, escollos provenientes de ciertas interpretaciones jurídicas, entre otras causas. Nosotros decimos que Argentina tiene la oportunidad y el deber de solucionar este problema. Desde la recuperación de la democracia y en los últimos años más que nunca, los derechos humanos han ocupado un lugar central en la agenda política del Estado argentino. Sin duda, la experiencia histórica en la lucha por la protección y defensa de los valores de verdad y justicia han hecho de Argentina un caso paradigmático frente a la comunidad internacional y un claro referente en la lucha hacia el fortalecimiento de la democracia para los países de la región. En paralelo, Argentina ha tenido una firme posición a favor del fortalecimiento del sistema interamericano, de los sistemas de protección en general y de la defensa de los derechos humanos en la región. Muestra de ello ha sido la decisión de reconocer responsabilidad internacional en cada vez más casos, la voluntad de explorar procesos de diálogo para arribar a acuerdos de solución amistosa, la predisposición no solo para reparar a la víctima, sino para incluir reformas legales en el diseño de políticas públicas como garantía de no repetición. Sin embargo, esta posición política del Estado argentino ha dependido en los últimos años casi exclusivamente de soluciones ad hoc para el cumplimiento de los compromisos. Estas soluciones ad hoc, como tales, quedan subordinadas a variables coyunturales y de corto plazo y cada vez más limitadas. Es por ello que resulta inexorable diseñar y poner en práctica un mecanismo de implementación de decisiones internacionales a fin de fortalecer institucionalmente estos procesos. El propio Estado argentino reconoció esta falencia en un decreto presidencial de hace más de 2 años, el decreto 574, por el que se comprometió a elaborar un mecanismo como este. Lamentablemente, a más de 2 años de ese decreto presidencial, ese mecanismo aún no ha sido creado. Y de acuerdo con nuestro conocimiento, tampoco se generó un espacio de discusión amplio sobre el tema, en el que participen las distintas agencias del Estado, nacional y provincial, involucradas, las organizaciones usuarias del sistema, especialistas. Es preciso, entonces, que se superen estos obstáculos. Nosotros queremos poner nuestra experiencia a disposición y aprovechar esta audiencia para informar a la Comisión respecto entonces de obstáculos reales que en algunos casos entorpecen y en otros obstruyen la implementación de las decisiones, y así como los desafíos que creemos que deben superarse en miras a mejorar el nivel de cumplimiento. Mucho se ha teorizado hasta el momento. Nosotros creemos que un primer paso entonces es identificar cuáles son los problemas concretos y explorar entonces juntos cómo superar estos escollos, junto al Estado argentino, que redundarán en beneficio de las víctimas y los peticionarios, pero también de todos los estados de la región, de las instituciones democráticas y del propio sistema interamericano. El sistema interamericano tiene muchísimas potencialidades. Representa para las víctimas de violaciones una última instancia de justicia en el hemisferio. Cuando los individuos padecen la vulneración de sus derechos y los estados no brindan la protección, el sistema aparece como un último camino hacia la justicia. La utilidad del sistema se asienta en sus múltiples potencialidades. Por un lado, como mecanismo para la reparación individual y por otro, como herramienta para el incentivo de cambios de tipo estructural que trascienden el caso concreto y benefician a un amplio sector de la población. Un caso típico, por supuesto, es el impulso de reformas legales en miras a adecuar la legislación existente. El derecho internacional se instituye entonces como fuente fundamental de principios, que dotan de un nuevo marco conceptual a las discusiones de políticas públicas, alcance y salvaguarda de derechos humanos. Sin embargo, esta potencialidad del sistema, entonces, es el que implica muchas veces la complejidad de las medidas ordenadas a los estados. Ya no se trata solo de obligaciones de dar, sino muchas veces de hacer, dirigidas no solo al Poder Ejecutivo, sino al resto de las instancias de gobierno.
Argentina es uno de los países de la región que más se ha aprovechado de esta potencialidad del sistema. Los órganos del sistema, mediante su jurisprudencia, han intervenido en diversas materias, tales como el alcance de la libertad de expresión, el acceso a la justicia, las garantías procesales, lo que ha repercutido en el diseño e implementación de políticas públicas, contribuyendo sin duda al fortalecimiento de la democracia de nuestro país. Por ejemplo, la derogación del delito de desacato, la consolidación de los juicios por la verdad primero y del avance del proceso de justicia por los crímenes de terrorismo de Estado después, más recientemente la modificación de la ley migratoria, la ley de solidaridad previsional, son solo algunos ejemplos de los muchos que podemos encontrar. Por el contrario, cuando las decisiones de los organismos internacionales no se acatan, la democracia de nuestros países desaprovecha esta posibilidad de enriquecerse. Los sistemas internacionales de protección se debilitan y sobre todo las víctimas y familiares sufren una nueva vulneración de sus derechos. En definitiva, cuando una persona acude al sistema en busca de justicia y de una reparación, carga consigo años de angustia por la negación de sus derechos. El incumplimiento entonces de las decisiones internacionales provoca una nueva frustración, aún peor, porque las víctimas advierten que tampoco esta última puerta le ofrece soluciones a sus problemas. Pese a la inexistencia de un relevamiento desagregado sobre el nivel de cumplimiento argentino, del Estado argentino, de las decisiones de la Comisión, estamos en condiciones de sostener que la amplia mayoría de ellos aún no se ha cumplido cabalmente. De acuerdo con información de la Comisión Interamericana, Argentina es uno de los países con más denuncias en su contra, con más casos en estudio, con una importante cantidad de informes dictados conforme al artículo 51 y 49. Si bien no son muchos los casos que llegaron a la Corte, hasta el momento se han dictado por lo menos 5 sentencias y decisiones sobre Argentina. Sin embargo, la Comisión en sus últimos informes anuales resalta que de acuerdo con la información suministrada, solo un informe ha sido acatado completamente. Este escenario pone al descubierto una realidad preocupante que requiere de un serio compromiso del Estado argentino para convertir su discurso a favor de la vigencia de los derechos humanos y del respeto a los organismos de protección en medidas concretas que se adecúen a la complejidad y especificidad de esas medidas. Argentina debe honrar sus compromisos internacionales con medidas eficaces que aseguren obediencia a los pronunciamientos dictados. Para un abordaje más claro de los obstáculos, los dividiremos de acuerdo con los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, de las que provienen estas dificultades, según la medida a acatar. También mencionaremos obstáculos que derivan de la estructura federal del Estado argentino. Sobre el Poder Ejecutivo, justamente por la potencialidad del sistema interamericano, las medidas que debe adoptar a veces el Estado pueden requerir la intervención de distintos ministerios, secretarías, entes autárquicos. Entonces, uno de los principales problemas que enfrenta el gobierno en esta materia es la falta de coordinación entre las distintas agencias con competencia en el asunto. Esta ausencia de articulación, que en ciertas ocasiones se convierte en superposición, se advierte en la representación del Estado ante los organismos internacionales y hacia las víctimas, y entorpece el cumplimiento de las decisiones que eventualmente se adopten. Por otra parte, la representación del Estado ante los organismos internacionales debe abarcar todas las fases del procedimiento, incluyendo, claro está, la instancia de la Comisión, de la Corte y del cumplimiento de la decisión. Sin embargo, en algunos casos, se ha advertido que la representación del Estado va cambiando de agencias y hasta de funcionarios, de acuerdo con la instancia del caso, lo que repercute en el conocimiento del caso y, en definitiva, limita las posibilidades de cumplimiento de las decisiones. Pero por sobre todas las cosas somete a las víctimas y familiares a situaciones de violencia y maltrato inadmisibles. Todos los funcionarios de las distintas dependencias que intervienen deberían conocer el caso, los hechos, el trámite interno y a las propias víctimas. Otra falencia importante respecto del Poder Ejecutivo es la ausencia de instrucciones claras de quien es designado delegado del Estado ante estos organismos. La falta de capacidad de decisión del delegado del Estado ha llegado a obstruir audiencias y reuniones de trabajo que se mantienen ante la Comisión o en el país. Pero también ha impedido muchas veces que el Estado asuma compromisos concretos en materia de cumplimiento de decisiones. La experiencia también nos ha demostrado que la verticalidad de la organización administrativa, incluso al interior de una misma agencia, representa problemas en ambas direcciones.
Aun cuando exista voluntad política de cumplir con los compromisos internacionales, el problema puede residir en que las autoridades superiores no transmiten instrucciones concretas hacia las líneas inferiores. En otros casos, el obstáculo es inverso y consiste en que los